para preguntas directas, si es que hay interesados. Adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, pues creo que ya está ahí, mi querido Arturo. Hola, hola, buena tarde, noche a todos. Bueno, pues aquí con el gusto de saludarles, retomando estas transmisiones del programa de Derecho de Réplica, que como saben ustedes conduce mi querido doctor Arturo Castañeda en compañía de mi querida Denise Avilés, y siempre traen invitados de lujo con temas súper interesantes, y hoy no podía ser la excepción. Y pues yo quería conectarme para saludarlos, para arrancar estas nuevas transmisiones de este 2024 en este gran programa de mi querido Arturo. Y bueno, pues yo los dejo, ellos quedan a cargo, no sin antes darle la bienvenida, como siempre, mi querido doctor Manuel Valadez a INDECAP. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo que comparte con el foro jurídico. Bienvenido siempre. Gracias Muchas a los gracias, muchas tres. gracias. Muchas Pues gracias. efectivamente, ¿cómo están todos? Nos da muchísimo gusto saludarlos. Ya empezando este año, aquí perfectamente, gratamente acompañado de grandes personalidades, nuestra directora de INDECAG, la maestra Cristina Camacho, la maestra Denise Avilés, gran conocedora, y por supuesto, creo que ya se está haciendo costumbre traer grandes personalidades jurídicas. Los dos programas anteriores empezamos con nuestra madrina, Verónica Román, posteriormente con el doctor Malagón, y miren nada más a quién tenemos ahora y lo presentamos para que lo saluden, no sin antes darle la palabra a mi estimada maestra Denise para que presente a nuestro invitado. Tu micrófono, mi estimada maestra. ¿Ya se escucha? Ya. Ya. Les digo que muchas gracias, doctor. Muchas gracias a nuestra señorita directora, la maestra Cristina Ortega Camacho, y sobre todo a nuestro querido magistrado Manuel Valadez, nuestro primer invitado del año. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todas las personas que nos siguen a través de Facebook y de Zoom. Pues hoy tenemos un tema muy interesante a cargo de nuestro magistrado, que se titula El hecho que la ley señala como delito desde la teoría del caso, del Ministerio Público y la defensa. Recordándoles que si tienen alguna pregunta, nos la pueden escribir por el chat o bien pueden levantar su manita al final de la clase. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. No se escucha, doctor. Mi querido doctor, sin más preámbulo, como lo comentábamos previo a entrar aquí al en vivo, tú eres el director de esto. Nada más déjame comentar rápidamente Ujú. que esta parte del hecho que la ley señala como delito, qué conflictos ha traído, ¿no? Como a veces pudiéramos nosotros pensar que es algo muy sencillo, pero que se va complicando en la práctica. Ojalá y posteriormente a tu intervención pueda quedarnos un poquito claro esta parte de el hecho que la ley señala como delito, ¿qué termina siendo al final del día? ¿Una figura sustantiva? ¿Es una figura procedimental? ¿Es una mezcla de las dos circunstancias? Sin meternos tanto todavía quizá al estándar o no probatorio, ¿cómo está realmente conformado este hecho que la ley señala como delito? ¿Qué opinas de aquellos que nos dicen es que el hecho que la ley señala como delito son los elementos objetivos? O aquellos que nos dicen, no, no tiene nada que ver con la dogmática, con lo sustantivo, el hecho que la ley señala como delito está realmente conformado por una clasificación jurídica. Fíjense todo lo interesante y por supuesto que quedas con el uso de la voz para poder aprender de ti, mi estimado doctor. Muchas gracias. Desde luego quiero hacer patente mi agradecimiento a la maestra Cristina Ortega por la invitación. Siempre INDECAG me ha recibido y me ha tratado muy bien. Desde luego a la maestra Denise, mis saludos, mi agradecimiento por estar dirigiendo también la intervención. Y claro, a mi querido amigo el doctor Arturo Castañeda, que le reitero lo que le he comentado en otras ocasiones, que a cualquier aventura o jornada académica que me invite, desde luego cuenta conmigo. Totalmente, de hecho, he estado un tanto alejado en estos tiempos de cuestiones académicas y creo también es mi primera actividad de este año, ya la semana que entra empiezo con clases de posgrado y demás, pero pues para mí es un gusto comenzar el 2024 académicamente hablando aquí con Arturo Castañeda y con INDECAJ. Pues bueno, tratando desde luego de entrar en contexto, y miren ustedes una situación. El tema de la charla es hablar sobre el hecho que la ley señala como delito. Y de primer momento pareciera un tema quizás
ya muy hablado, ya muy dicho en el sistema acusatorio. Recordemos incluso esa famosa contradicción de tesis 87 diagonal 2016, en donde se trató, y yo digo se trató porque en realidad, desde mi punto de vista, la Corte no aclara el tema, no lo aclara, en donde se dice que se debe entender por un hecho que la ley señala como delito en una tesis en donde la Corte empieza a hablar de diferencias entre el sistema acusatorio y el inquisitivo mixto, y a final de cuentas, incluso en el engrose de la sentencia nos deja ahí en el aire. Y la propia Corte dice, señala en esa ejecutoria una parte que comentaba Arturo ahorita, de que es un tema incluso ajeno a cuestiones de evaluación probatoria. La misma Corte dice, oye, todavía no llego allá, todavía no me ocupo de eso. Y miren ustedes una cosa, en este caminar que hemos tenido en el sistema acusatorio sobre qué debemos entender por el hecho que la ley señala como delito, hemos tenido resultados tan diversos que voy a comentar con casos prácticos que desde mi punto de vista, creo que en algunas ocasiones, con esa falta de definición que tenemos del tema, muchas veces podemos caer o en la inseguridad jurídica o en la impunidad. Y desde luego quiero anticipar, estamos viendo, ahora tengo la oportunidad en la segunda instancia, de ver casos en donde los hechos no están debidamente delimitados y dependiendo la exigencia que se tenga respecto del hecho, hemos tenido resultados diversos. Y esto, al momento de cotejarlo, de confrontarlo con las prácticas que tenemos en el país, que tengo la fortuna de tener alumnos, exalumnos, en fin, amigos, grandes amigos, en donde podemos platicar de ese tipo de cosas, pues descubrimos que es un tema inacabado, esta cuestión del hecho que la ley señala como delito, que las tesis pareciera que cada una la ha entendido por el lugar que ha querido, y esto pues está generando cambios. Desde mi punto de vista, es un tema totalmente inacabado, quizás como tan inacabado está como este tema que tenemos ahora, disruptivo a nivel nacional con razonamiento probatorio y las tesis que se están generando en cuanto a valoración racional de la prueba, que es una cuestión completamente novedosa. Pues vaya, quiero ir fijando las bases de la charla. Específicamente, decía la maestra Denise, vamos a hablar acerca del hecho que la ley señala como delito, de la teoría del caso y teoría del delito. Desde luego, quiero precisar que cuando hablamos de teoría del caso, y no voy a detalle de la misma, si es una figura procesal o no, desde luego que es una herramienta metodológicamente útil para analizar los casos penales, pero en la teoría del caso, una de las vertientes de la misma, recordemos teoría probatoria, teoría de los hechos, teoría jurídica, una de esas vertientes es precisamente la teoría jurídica. Y en la teoría jurídica podemos nosotros conjuntar al análisis de toda aquella normatividad que tiene que ver, ya sea en el ámbito procesal, en el ámbito sustantivo, a nivel constitucional, a nivel supranacional, en la jurisprudencia, en fin, para resolver el caso concreto. Pues bien, en esta parte de la teoría del caso, haciendo énfasis en la teoría del delito, ha habido mucho debate respecto de cuál es el alcance que se va a dar al hecho que la ley señala como delito. Y miren ustedes una cosa, esto de primer momento pareciera muy sencillo. Si viajáramos en el tiempo al sistema tradicional, diríamos, mira, pues no tiene mucha complicación, ves el hecho, buscas el cuerpo del delito y se acabó, no hay problema. Sin embargo, nos movemos al sistema acusatorio y en el sistema acusatorio tenemos algunas tesis que desde mi punto de vista son un tanto incorrectas, en donde se dice, mira, si estás en audiencia inicial, no te ocupes de los elementos del tipo, no te ocupes de, incluso hay una tesis por ahí que yo la verdad me parece medio deleznable, en donde dice, no te ocupes de si hay dolo o culpa para una vinculación al proceso, eso lo puedes dejar para después, no importa, no trasciende. Y pareciera que de repente, de la noche a la mañana, se avienta al bote de la basura años de dogmática penal que va buscando, pues, dar seguridad jurídica al justiciable. Es decir, caramba, veámoslo en una forma muy práctica. ¿Cuál es un derecho esencial para cualquier persona imputada de haber cometido un hecho delictivo? Pues que la autoridad judicial lleve a cabo una especie de control negativo o un filtro de lo que haya hecho el Ministerio Público específicamente, determinando que si el hecho que le imputaron se puede estimar como delictivo o no. Claro, eso es seguridad jurídica. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando actualmente? Miren ustedes, cuando uno analiza el sistema acusatorio mexicano,
descubrimos que uno de los principales cambios que se dio en nuestro país con el sistema acusatorio fue la obligación para los agentes del Ministerio Público en cuanto a formular imputación en audiencia inicial. Y esto no es una cosa menor. ¿Por qué? Porque anteriormente, en el sistema tradicional, ¿qué sucedía? Pues el Ministerio Público construía, armaba la averiguación previa, la llevaba ante un juez de primera instancia. El juez de primera instancia, pues ya con la persona puesta a su disposición, pues le daba a conocer todos los antecedentes y luego le tomaba la declaración preparatoria y después llegaba muy probablemente el auto de formal prisión. Bueno, en esas condiciones, imaginen ustedes a la persona detenida tras la rejilla de prácticas, pues prácticamente se le leían todas las constancias y era algo muy similar a un juego de rompecabezas en donde se le aventaban todas las piezas al indiciado y se le decía, mira, de toda esta información probatoria, construye ese rompecabezas y llega a la conclusión de cuál es el hecho que te están atribuyendo. Ya una vez que te enteraste de todas esas piezas, ahí mentalmente que las puedas armar, pues ya te puedo preguntar si quieres rendir tu declaración preparatoria. Bueno, pues esto cambia en el sistema acusatorio y se establece una obligación, y aquí lo destaco, es una carga procesal para el Ministerio Público, el tomar su carpeta de investigación y construir el hecho que va a imputar. Y digo construir, desde luego, en un término técnico, no algo similar a inventar o a una construcción artificiosa, indebida. No, a analizar la carpeta, ahora desde la lógica del sistema acusatorio. El Ministerio Público debe conocer su carpeta, debe dominar su contenido y una vez que la lee, debe lograr abstraer de la misma, de los antecedentes de investigación, un hecho que pueda imputar. Ahora, este hecho que puede imputar a una persona no simplemente es una narrativa sin razón, sino que el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 311, nos dice los requisitos que debe contener la formulación de imputación. Esto es, mira, tienes que informarle al ciudadano la conducta que le estás atribuyendo, tienes que señalar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que realizó el hecho, su forma de intervención delictiva, quién lo denuncia o quién se querella en su contra. Pero en esencia, esa formulación de imputación implica para el Ministerio Público el que le diga a la persona ya del imputado cuál es el hecho que le está atribuyendo, qué conducta, en qué tiempo, de qué manera, en qué lugar considera que lo llevó a cabo. Esta formulación de imputación, yo lo he comentado anteriormente, prácticamente fija la litis del proceso. Es decir, podemos observar en la estructura, en el andamiaje normativo del sistema acusatorio, que prácticamente cuando el Ministerio Público formula imputación, fija un hilo conductor, establece un hilo conductor para el resto del proceso. Es decir, ese hecho que el Ministerio Público plantea, deja fijo al momento de formular la imputación, pues va a ser el mismo hecho sobre el cual el juez de control puede vincular o no a proceso a la persona, según lo dice el 316 en su penúltimo párrafo de Código Nacional. Pero eso no queda ahí, porque también en base al 318 del propio Código Nacional, ese hecho que quede establecido en vinculación es el que va a servir de base, el mismo hecho, para soluciones alternas, para procedimiento abreviado o incluso si llega a juicio. Incluso pudiéramos añadir que en el párrafo quinto del artículo 19 de la Constitución se señala que el auto de formal prisión, desde luego de vinculación al proceso, establece el hecho por el cual se va a seguir el proceso. Y si nosotros regresamos al Código Nacional y seguimos avanzando en sus artículos, pues descubrimos desde luego que ya cuando el asunto llega a una acusación en etapa intermedia, el artículo 335 del Código Nacional también dice que el Ministerio Público puede reclasificar el hecho imputado en un primer momento, pero debe ser el mismo, es decir, puede reclasificar jurídicamente el hecho, pero debe ser el mismo establecido en vinculación y debe ser el mismo establecido en formulación de imputación. Si siguiéramos avanzando en el Código Nacional, pues veríamos, por ejemplo, el 348, que dice que el auto de apertura y el juicio se va a basar sobre el hecho en materia de acusación y así nos podemos seguir hasta el amparo. Entonces, vean ustedes la importancia de ese hecho que imputa el Ministerio Público en audiencia inicial, del cual en alguna ocasión he platicado con el buen doctor Arturo,
y hemos coincidido de que pues es un momento esencial de no solamente el proceso, la audiencia inicial. Incluso yo he escuchado a unos autores que refieren que es prácticamente la columna vertebral de todo el proceso. Tienen razón. Es decir, el hecho en materia de imputación es la cancha procesal donde se va a jugar todo el proceso. Y lo digo porque en ocasiones resulta engañoso para el litigante el que tengas una doble realidad. Es decir, en la carpeta de investigación a lo mejor vienen muchas cosas, vienen muchos temas, pero es completamente diferente al hecho imputado. Y ese hecho imputado, cabe decir, hay criterios, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicen que el hecho o la formulación de imputación es un verdadero derecho humano. Es decir, representa el derecho de cualquier persona imputada de haber cometido un delito a conocer de manera clara, precisa, sencilla, qué conducta se le está atribuyendo, en qué tiempo, en qué modo, en qué lugar se estima que la realizó. Y obviamente, fíjense, esto da sentido a que después de haber escuchado la formulación, como dice el 307 que establece la audiencia inicial de Código Nacional, el siguiente momento procesal, una vez que le formulan la imputación y que dice que ya la entendió, pues sea preguntarle al imputado si quiere declarar, es decir, en base a ese hecho que acaba de escuchar y que ya conoce. Ahora, desde luego que en este contexto y partiendo de la idea de lo importante que resulta el hecho que se imputa, habría que buscar responder esa parte que decía el doctor Arturo Castañeda, decir, bueno, a ver, tienes el hecho, materia de formulación de imputación. En ese hecho se deben establecer, ya aquí yéndonos a teoría del delito, elementos objetivos del tipo penal, los normativos, los subjetivos, según corresponda. Bueno, miren ustedes, yo soy de la idea que el hecho que se imputa sí debe lograr reflejar los elementos del tipo penal de que se trate. Ejemplo, si se trata de un peculado, pues tendría que decir por ahí en alguna parte que se dispuso, se distrajo recurso público que estaba destinado para una cosa y que finalmente termina en otra, completamente diferente. Sí lo debe contemplar. Sin embargo, fíjense que todo esto del hecho, materia de la formación de imputación, yo lo anticipaba al comenzar la charla, se ha movido o se está moviendo en un contexto de desinformación respecto de qué debe incluir el hecho y si ese hecho imputado se puede corregir. Es decir, si una vez planteado su trabajo por parte del Ministerio Público y mal realizado, se puede enderezar o enmendar la plana. Y vamos a los ejemplos. De primer momento, yo quiero precisar que desde mi punto de vista, el hecho que se imputa debiera de reflejar los elementos del tipo penal de que se trata. Es decir, deberá establecer la conducta que se dispuso, que se desvió, etcétera, en calidad de servidor público, en fin. Ahora, eso desde luego en una narrativa sencilla, en una narrativa accesible a cualquier persona, no debe ser algo rebuscado, porque recordemos que la formulación de imputación va dirigida al ciudadano común y corriente, que imaginen ustedes que de repente escuchamos formulaciones de imputación en donde se le dice, mira, es que tú actuaste con dolo eventual. Caramba. ¿Y qué es eso del dolo eventual? Y a lo mejor le ponemos todavía encima, en comisión por omisión. Uf, perfecto. ¿Y eso para dónde? ¿Sí? Entonces, ¿qué ha sucedido? Fíjense que yo he encontrado cuando se formula la imputación de manera adecuada y tiene vínculo con todo esto que estamos charlando, he encontrado dos opciones y las dos, desde mi punto de vista, son necesarias de ponerles cuidado. Primera hipótesis. Imaginen ustedes un ministerio público que analiza su carpeta de investigación, formula imputación y al momento de que formula imputación, se le olvida precisar la conducta que atribuye al imputado, se le olvida precisar la hora o el día, la fecha donde ocurrió el hecho, no precisa la manera o no precisa el lugar. Un ejemplo rápido. Un asunto de un homicidio. Se ocurre el homicidio, el Ministerio Público formula imputación y ya no entremos si fue un descuido, si fue negligencia, lo que haya sido. Al momento de que el Ministerio Público formula imputación, no precisa el lugar del hecho. Es decir, si señala, mira, se encontraron dos personas, empezaron a reñir,
En un momento dado, uno de ellos saca un arma de fuego, le dispara al otro. No establece el lugar. Así queda la formulación de imputación. El juez de control, después de eso, al momento de resolver, decide no vincular a proceso. Desde mi punto de vista, hasta ahí de manera correcta, porque aquí yo preciso una cosa, que luego es una mala práctica que yo he visto que de repente ocurre en algunas partes del país. ¿A qué mala práctica me refiero? Ocurre en algunos lugares en donde el Ministerio Público formula imputación de manera deficiente, el juez se da cuenta y dice, caramba, no me dijo el lugar del hecho. Pero después en la exposición de datos de prueba, sí dicen el lugar del hecho. Y entonces lo que hace el juez dice, ah, mira, pues no me lo dijiste cuando formulaste, pero yo lo tomo, yo lo obtengo de las conclusiones que tomo de los datos de prueba y yo se lo pongo. Desde mi punto de vista es incorrecto, porque el juez de control no puede complementar, no puede perfeccionar la formulación de imputación. Desde mi consideración, eso va en contra de dos principios. Uno es el principio de congruencia entre lo que se pide por las partes y lo que se resuelve por el juez, y también en contra del principio de imparcialidad, porque el juez estaría componiendo o enmendando esa plana mal planteada del Ministerio Público. Ahora, vuelvo al ejemplo. Imaginen ustedes entonces este hecho de homicidio en donde el Ministerio Público, por distracción, por lo que ustedes gusten, no señala el lugar del hecho. El juez de control, al momento que resuelve, dice, ah, mira, ¿sabes qué? Pues la formulación de imputación es un derecho humano, tú le tenías que haber dicho el lugar del hecho, no voy a vincular. No vincula. Y ahí, fíjense que se abre un paradigma muy interesante, porque ¿qué pasó después? Después el Ministerio Público dijo, caramba, en la carpeta de investigación sí dice dónde ocurrió el hecho. Y entonces, pues, como no vincularon, aplica el 319 del Código Nacional, segundo párrafo, que dice que después de una no vinculación puedes volver a formular imputación. Pues el Ministerio Público va, formula imputación de nueva cuenta y ahora sí pone el domicilio exacto, casi con coordenadas como si fueran hechos de tránsito, con latitud y longitud, dice dónde murió la persona. Cuestión interesante. Fíjense que cuando hace esto, la defensa van de nuevo a cuenta a la audiencia y dice, oiga, señor juez, el hecho ya quedó imputado en la ocasión anterior y ahora lo están modificando porque están añadiendo el lugar. Caramba. ¿Y cuál fue el resultado? Dictaron un auto de no vinculación a proceso. Yo lo veo preocupante. Desde luego, aquí pues habrá opiniones diversas. Habrá quien diga, pues, si lo intentaste y fallaste, perdiste. Desde mi punto de vista, y eso atendiendo otro comentario que sea el querido doctor Castañeda, de si es sustantivo o si es procesal la formulación de imputación, yo creo que es mayoritariamente o predominantemente procesal. Es decir, es una cuestión que si bien es cierto, tiene esos tintes que decía yo de los elementos del tipo y demás, pero es una carga procesal. Y en este tipo de casos, yo soy de la idea que estaríamos ante una nulidad en términos del Código Nacional del 97 por una violación a derechos humanos en donde no le dices a la persona el lugar donde supuestamente ocurre el hecho que le estás atribuyendo. Y eso permitiría que el Ministerio Público volviera a formular imputación. No aceptar eso llevaría al extremo de decir, imaginen ustedes, si el Ministerio Público, por dolo, por culpa, no entremos en detalles, haya sido por lo que haya sido, establece hechos que chocan con lo que viene en la carpeta, ¿quiere decir que la persona no murió? ¿Quiere decir que el hecho de tránsito no sucedió? ¿Quiere decir que la víctima no fue, parte de un delito natural sexual? Yo creo que no. Yo creo que en ese tipo de casos podría declararse la nulidad de la formación de imputación y que el Ministerio Público pudiera volver a imputar. Específicamente en ese asunto que comento, por esa falta del domicilio en el primer momento y que aparece en el segundo, se dijo, oye, pues ya no lo puedes modificar. Y entonces estamos en un verdadero problema. Ahora, este tema de qué debe contener el hecho de que la ley sea como delito y qué se puede modificar o no, que miren, aquí hay una cosa.
Yo añadiría a todo ese contexto de determinar qué debe venir en el hecho y qué no, y si puedes modificar algo o no. Yo añadiría el tema relativo a que la mayoría de las veces el Ministerio Público formula imputación después de 48 horas de investigación. Es decir, la gran mayoría de las veces la persona está detenida en flagrancia, etcétera, y en ese lapso debe construir. Y después tenemos una investigación complementaria en donde puede haber sorpresas para el Ministerio Público en cuanto a lo que realmente pasó. ¿Qué ocurre si como resultado de esa investigación complementaria el Ministerio Público accede a información que no conocía anteriormente, pero que a lo mejor no toca el núcleo esencial del hecho, pero sí cuestiones periféricas? Es decir, no lo afecta de manera directa, pero a lo mejor descubre que quien creía, por ejemplo, que era un partícipe, resulta que era una persona amenazada que estaba colaborando involuntariamente en un hecho delictivo. Imagina un taxista que lo hacen por la fuerza ir a acompañar un robo, en fin. ¿Qué sucede en ese tipo de casos? O que, por ejemplo, la víctima en un primer momento dice que el hecho de naturaleza sexual ocurre en el número 120 de la calle Libertad, y ya después llega y dice, oye, no, ¿sabes qué? No existe el 120. Me equivoqué, acababa de cambiar de domicilio, etcétera. Es el 200. Pudiéramos decir entonces que el hecho no pasó y que ya la víctima y el Ministerio Público no pueden acceder a enmendar ese hecho en imputación, en una especie de jugada en donde se le diga a la parte del Ministerio Público o a la víctima, oye, no, espérame, tú dijiste 120, ya no lo puedes mover. Pues yo creo que eso le privaría incluso de sentido a la etapa de investigación complementaria, ¿sí? Incluso a nivel latinoamericano, antes de la acusación, no le llaman hecho todavía propiamente, sino se refieren como un relato, ¿sí? Algo que puede ser susceptible de cambio y tiene cierta lógica en el sentido de que mientras no toques el núcleo del hecho, puede haber cuestiones periféricas o accidentales que pudieran tener compostura o precisión. Ahora, yo señalaba hace un momento, en este tipo de casos, desde mi punto de vista, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 97, establece dos tipos de nulidades. Una nulidad en su primer párrafo absoluta, cuando hay violación de derechos fundamentales en el ámbito sustantivo, y una violación o una nulidad relativa cuando la violación es en el ámbito procesal. Y yo comentaba hace rato, desde mi punto de vista, una indebida formulación de imputación es una nulidad relativa por una violación en el ámbito procesal, que pudiera dar lugar, desde luego, a que ante una incorrecta formulación de imputación, pues simplemente se decretara la nulidad de esa formulación de imputación y se volviera a plantear. Ahora, fíjense que esto no es resultado sencillo, porque a medida que le imponemos requisitos a ese hecho de la formulación de imputación versus el resto del proceso, pues hemos llegado a casos extremos en donde no solamente se habla de los elementos del tipo. Yo comentaba hace un momento, desde luego que si tú formulas imputación por un robo, pues en tu hecho debe existir una narrativa del apoderamiento, que sea una cosa ajena, que sea mueble, que sea sin derecho la conducta, en fin, los elementos descritos de manera cotidiana, entendible, etcétera. Sí, desde luego. Pero fíjense que está sucediendo y lo he visto en fechas recientes, en donde, por ejemplo, en los hechos se está exigiendo por los tribunales de enjuiciamiento y en algunos estados por la segunda instancia que en el hecho aparezca la prueba reflejada para poder otorgarle valor. ¿A qué me refiero? Imaginen ustedes, por ejemplo, un hecho de despojo. Un hecho de despojo en donde la víctima va al Ministerio Público y le dice, ¿sabe qué? Mira, una persona llegó al inmueble, se metió por la fuerza, saca a la víctima y está ya dentro en su casa. Perfecto. Tenemos un hecho muy concreto. Pero luego, ¿qué pasa? A juicio, pues va una vecina del hecho como testigo que vio cuando esta persona se metió y declara. Va un perito que va y da cuenta del inmueble, etcétera, sus características, a lo mejor su valor, aunque en muchos tipos penales sería intrascendente el valor. En fin, van a juicio. Fíjense, aquí ha ocurrido que cuando llega a tribunal de enjuiciamiento o a segunda instancia, se dice, mira, analizando tu hecho de imputación, en tu hecho de imputación no mencionas a la vecina testigo.
Y entonces, si no la mencionas, quiere decir que tu hecho no está corroborado, porque la estás inventando no sé de dónde. Ah, ¿sabes qué tampoco mencionas? Pues en el hecho tampoco mencionas al perito. Y entonces ahora estamos incrementando el estándar de ese hecho de imputación, pidiendo que las pruebas que finalmente se desahogan en juicio se mencionen en el mismo, siendo que si vamos a la lógica de las pruebas sirven para establecer hechos, pero no dependen del hecho mismo. Es decir, no tendrías que reflejar cada testigo, cada dictamen, cada documento en tu hecho materia de imputación. ¿Y en qué estamos ahorita? ¿Cuál es la situación? Pues tenemos casos en donde se formula imputación por algún hecho, sobre todo de estos primeros que yo comentaba, en donde la formulación de imputación es deficiente de primer momento, por lo que ustedes quieran, se dictan las no vinculaciones y cuando el Ministerio Público regresa a formular la imputación se le dice, oye, espérame, ya no lo puedes mover. Oye, pero es que sí tengo la información en la carpeta, ¿no? Ya no la puedes poner. Y recuerdo un caso que a mí me parece interesante y fíjense, partimos de algo muy sencillo. Es un hecho de tránsito terrestre, naturaleza culposa. El Ministerio Público, cuando formula imputación, se equivoca del cruce de calles, se equivoca en una calle. Formulan imputación. Al momento que empiezan a escuchar los datos de prueba, se descubre que el cruce de las calles era otro diferente. Imaginen ustedes, 20 de noviembre Libertad y era 20 de noviembre y no sé, Reforma. Al momento que el juez resuelve, dice, ah, ¿sabes qué? Pues qué pena, eso es otro domicilio distinto, es otra ubicación, voy a dictar no vinculación. El Ministerio Público, después de la no vinculación, regresa a formular imputación ya con el hecho improvisado y se le dice por el juez, ah, ¿sabes qué? Qué pena. Ya no puedes modificar el hecho. Ya me dijiste que los coches chocaron en tal dirección, no puedes mover. Caramba. Yo creo que ese tipo de temas en cuanto al alcance de la formulación de imputación, tenemos que verlo con mucho cuidado, desde luego. Y desde luego también partir de la idea, ligando esto ahora con la vinculación al proceso, en el sentido de que la formulación de imputación, y yo insisto en ello, es desde mi punto de vista el momento procesal más importante de todo el sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú eres defensor o eres asesor jurídico, pues tendrás que estar muy preocupado por la cancha de juego donde vas a estar. Y eso lo fija no la carpeta de investigación, ni los testigos desahogados en juicio, no. La base para la toma de decisiones es el hecho de imputación. Y decía yo hace un momento, ese hecho de imputación muestra claramente un hilo conductor en todo el proceso. El hecho de imputación debe ser el hecho de vinculación, el hecho de vinculación debe ser el hecho de acusación, el de acusación del auto de apertura, el de la autoapertura de juicio e incluso de amparo. Ahora, en este tipo de casos y vaya, pudiéramos incluso añadir temas ahí de la intermedia, no me paso hasta allá porque me salgo del contexto de la audiencia inicial, pero también ya ha sucedido que de repente llega el Ministerio Público en acusación y modifica el hecho de vinculación, lo modifica, le cambia palabras, le incrementa palabras, etcétera, y esa modificación altera lo que se planteó en un momento en la formulación de imputación. Obviamente, en este contexto, pues los litigantes deberían estar completamente atentos, prácticamente con punto y coma, lo que dijo el Ministerio Público, porque muchas veces, y fíjense que aquí yo creo pudiéramos tener mucha culpa a los que hemos capacitado en un inicio del sistema. Yo recuerdo con los agentes del Ministerio Público cuando empezaron las capacitaciones, se les decía mucho, oye, cuando formules imputación, haz tu imputación lo más vaga posible. ¿Por qué? Porque si la haces muy precisa, te obligas a probar todo lo que digas. Y entonces tenemos formulaciones de imputación mal planteadas, sin elementos del tipo, sin establecer dolo. Es más, hay ocasiones incluso en donde se dicen las frases o el fraseo de teoría del delito como en automático. Ah, ¿sabe qué? Es que usted actuó en comisión por omisión de forma dolosa eventual.
Y cuando algún defensor avispado llega a decir, oiga, ok, explíquenos eso de la comisión por omisión. ¿Dónde nace la calidad de garante? Dígame cómo materialmente puede haber intervenido. Y cómo si hubiera intervenido, haciendo una supresión mental, se debió de haber evitado el hecho. Ah, gran problema, gran Fíjate, problema. perdón Sí, que sí, que doctor. te interrumpa, doctor. Fíjate qué puntos tan importantes has tocado. Y disculpa que te interrumpa, pero luego, por motivos de que aquí sabemos que tenemos ya muchos expertos, pero bueno, seguramente también nos acompaña gente que está empezando, estudiantes y demás. Y tocas dos puntos importantísimos. Esta parte de las frases, ¿no? Del famoso homicidio calificado, cometido dolosamente por acción dolosa, etcétera, 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 en donde creo que efectivamente en la parte de la Fiscalía de la asesoría jurídica ha dejado una parte desde mi punto de vista en donde se atenta un poquito contra el análisis técnico de esta parte de la teoría del delito, porque parece que repetimos figuras, pero no estamos analizando su contexto. Eh, Aunado a esto, si me permites muy rápidamente, Adelante. Adelante. a ver si podemos ir aterrizando lo siguiente. Mira, voy a compartir una hoja que iba haciendo aquí con lo que tú ibas comentando y tú me vas diciendo si estás de acuerdo o no. Es muy rápido, nada más para poder ir estableciendo estos pies, porque efectivamente tú tocas temas importantísimos en donde ya estamos hablando de los aspectos de modificación o no, donde entra una posible reclasificación que no tiene nada que ver con la parte del segmento fáctico, que tiene que ver con un hecho que es el sustento absolutamente de todo el proceso, no solo del 19 constitucional, sino desde el 316, etcétera. Pero fíjate, creo que podemos estar de acuerdo que cuando hablábamos de cuerpo del delito, nuestras normas, al menos las estatales, eran muy específicas en decirte, pues el cuerpo del delito son los elementos objetivos, subjetivos, específicos y normativos. Es decir, dejaban esta parte del dolo y de culpa posteriormente para la sentencia, no se analizaba en el cuerpo del delito. Cuando viene esta mala analogía entre cuerpo del delito y hecho que la ley señala como delito, normalmente estas tesis de las que hablabas empiezan a tomar forma desde el 316. Omito las primeras dos fracciones porque sabemos que son las que se conocen como de forma, que no tienen gran importancia, entre comillas, y ponemos nosotros atención en la tercera, que nos dice, oye, se va a entender que se va a establecer un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así lo permitan suponer. Si también estás de acuerdo y si no, pues por supuesto que por eso esto se llama derecho de réplica, hasta con la cubeta me das, mi estimado doctor, pero me parece que esta parte entraría en la cajita, en el cajón, vamos a decirlo así, ya de un análisis valorativo. Es decir, pudiéramos estar hablando de una valoración de los elementos o hasta de un estándar, no todavía de este contenido probatorio, así como nuestro contenido probatorio del cuerpo del delito eran estos tres. Queremos tratar de aterrizar cuál es nuestro contenido probatorio del hecho que la ley señala como delito. Y me parece, salvo que digas otra cosa, que empezamos a conformarlo con nuestra fracción cuarta del 316, pero también con las partes conducentes del 311, que son los requisitos de la formulación de la imputación, y por supuesto también con parte del 141. Si hasta aquí estamos de acuerdo para que tú al final nos puedas armar este rompecabezas y que podamos empezar a comprenderlo de una mejor manera, este contenido probatorio, es decir, si pusiéramos del lado izquierdo cuerpo del delito, elementos objetivos, subjetivos específicos y normativos, como se entendía anteriormente, y pusiéramos en un espejo hecho que la ley señala como delito, tendríamos que empezar a analizar esta parte del 311, en donde ahora sí nos empieza a exigir la carga probatoria que tú mencionabas. Señala la fecha, el modo de comisión, la conducta como tal, la forma de intervención y una clasificación jurídica. Si nos vamos a la naturaleza de la clasificación jurídica, vamos a entender estos 4 puntos que nos habla el 141, que nos dicen tu tipo penal, tu grado de ejecución, tu forma de intervención y tu naturaleza dolosa y culposa. Fíjate cómo es algo que aquí, que ya podemos ver en ley, que tú mencionabas, cómo es posible
que nos digan que en el hecho que la ley señala como delito no debe de analizarse el dolo y la culpa y que basta simplemente la parte de la conducta fáctica. Y por último, si en esto estamos de acuerdo, y tú me podrás decir que sí y que no, si nosotros fuéramos ministerios públicos, en el ejemplo que tú ponías del despojo, yo te tenía preparado un ejemplo de tu código de Durango porque sé que te gustan mucho los de servidores públicos y había puesto aquí abajito este tipo penal. Pero más fácil, el de despojo, si estás de acuerdo, si quisiéramos hablar de un contenido probatorio, perdón, de un contenido de análisis del hecho que la ley señala como delito, y somos ministerios públicos, y tenemos nuestro tipo penal de despojo. Tú me dices con toda confianza cuál sí, cuál no. Y si falta uno, pues también. Verbo rector, mi estimado doctor, para analizar en el tipo penal de despojo, analizar qué tenemos para acreditar un resultado. Y fíjate, no me meto en estándar probatorio, nada más me meto ahorita en elementos, ¿no? Algún nexo, el objeto material, en el supuesto el bien inmueble o un derecho real, una servidumbre en alguna otra hipótesis. Los medios comisivos, que tendrían que ser la furtividad, la violencia, el engaño. La necesidad de acreditar una calidad o no de sujeto activo, una calidad o no de sujeto pasivo. Las propias circunstancias, que en este caso no las exige el tipo penal, pero si lo exigiera. Los ánimos, objetivos y finalidades que nos pudiera exigir el tipo penal, este sí, este no, el conocer y querer, el prever y aceptar, el prever y confiarte, o el no prever y que se dé un resultado. De estos, mi estimado doctor, déjame te los pongo, te los dejo aquí, pero los pongo, si quieres, del otro lado para que se puedan ver. ¿Cuál sí, cuál no? Y en tu concepto como experto, no solamente juzgador, sino revisor de juzgadores, ¿qué elementos tendríamos que tener en este hecho que la ley señala como delito para que todos comprendan esta parte y ya de ahí podamos seguir dando este salto que con tanta maestría nos has explicado el día de hoy? Bien, fíjense una situación. Yo creo que si hacemos ese viaje a la teoría del delito y vemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, anteriormente podíamos ubicar el estudio de las categorías en conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Desde mi punto de vista, ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales con ese 405, en donde incorpora la conducta como parte de la tipicidad, donde se dice que la ausencia de conducta puede generar la ausencia de la tipicidad. Yo diría que para poder analizar, mira, ahí ya la puso nuestro amigo Arturo, dice, ahí son causas de la tipicidad, la ausencia de voluntad o de conducta. Entonces ya la ausencia de voluntad de conducta viene como un elemento integrante de la tipicidad. Bajo esa postura, que ahora sería tritómica, triatómica y de la teoría del delito, que tendríamos conducta típica, que sería el hecho ilícito, la antijuricidad y la culpabilidad, yo soy de la idea que para cumplir con ese 316, fracción tercera, se tendría que hacer un estudio de la conducta típica. Es decir, específicamente la tipicidad, los elementos objetivos, tal cual los pusiste, querido amigo, los elementos normativos, sean jurídicos, sean culturales, los elementos subjetivos, genéricos y específicos, de manera puntual, según como lo exija el tipo penal. Y de hecho, fíjense una situación. Yo soy de la idea que cuando hablamos en el sistema acusatorio de ese estándar probatorio bajo, el estándar probatorio no alude a los elementos que hay que estudiar para poder afirmar que el hecho es delictivo. Desde mi punto de vista, ese estándar probatorio alude a la materia prima con la que trabaja el juez para tomar esa decisión. Es decir, anteriormente en un sistema tradicional trabajabas con prueba que venía con la fe pública, el Ministerio Público de sede ministerial, y ahora trabajas con meros antecedentes de investigación expuestos oralmente en audiencia como datos de prueba. O incluso la prueba es ahogada, pero son una información probatoria sumamente frágil, sumamente temporal, con una validez muy, muy determinada, pero que nada tiene que ver con los elementos que se deben de analizar para poder afirmar de una manera segura para el ciudadano, y no solamente refiero ciudadano al imputado, sino para la misma víctima, de saber ante qué delito puede estar parada o haber sido perjudicada. Se deben de analizar
todos estos elementos, según lo exige el tipo penal. Y además, no solamente analizarse, sino que verse reflejados en el hecho materia de imputación. De hecho, fíjense una situación, ahí aprovechando el comentario del doctor Arturo, cuando uno analiza el artículo 316, desde mi punto de vista, en esa fracción tercera, en la parte final donde dice el legislador, mira, va a tener por establecido el hecho con indicios razonables, para mí ese es el estándar probatorio, es una suposición razonable, lógicamente aceptable, que tienes por probado un hecho. En esa parte final donde dice, se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley en el momento cuando existen indicios razonables, para mí ese es el estándar probatorio. Si vamos a ver lo que quiere decir indicio en la Real Academia de la Lengua Española, es tener por cierto algo por la creencia que se tiene de ello. O sea, es decir, el juez cree un hecho sin haber visto nada más que lo que le han dicho las partes. Ahora, en relación a lo que es jurídicamente el hecho, la clasificación jurídica, yo creo que la fracción cuarta que comentaba el doctor Castañeda, cuando habla que no se actualice una causa de la acción penal o estudiante de delito, pues vaya, eso nos lleva a no solamente quedarte en el estudio de la conducta típica, sino analizar que efectivamente se dé y que, como luego dicen algunos autores, por ejemplo, Belling, que sea un anticipo de que también es antijurídica y culpable. Es decir, que no hay causas de exclusión de delito, no hay causas de extinción de la acción penal. Y con eso, pues prácticamente para dar seguridad a las personas en nuestro país, los juzgadores tendrían que analizar todos los elementos del tipo. Y lo digo yo, y vaya, no solamente los elementos del tipo, es decir, conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, porque si no, díganme ustedes, ¿cómo vas a encontrar una causa de justificación o de inculpabilidad si no analizas las cuatro, ahora tres categorías? Eso es lo que da seguridad jurídica a las partes. Y yo aquí añadiría una situación. Tan es cierto esto, que haciendo un vistazo rápido de las causas de un auto de no vinculación a proceso o de una concesión en amparo indirecto en contra de algún auto de vinculación dictado, la mayoría de las veces es la ausencia de algún elemento del tipo penal. Es decir, oiga, ¿sabe qué? Pues usted viene por peculado, pero pues fíjese que no me está diciendo el dinero para qué estaba destinado y en qué se gastó. Entonces, pues fíjese que ese estándar probatorio del que se habla, porque luego hay que señalarlo. Hay muchas resoluciones en donde el mismo juzgador dice, mira, ya al final de todo su estudio, le voy a poner esa alusión a la contradicción de tesis 87-2016, en donde voy a decir, mira, es que el estándar probatorio es bajísimo y entonces se vale jugar con casi nada de información, ¿no? Hay que precisar que desde luego el juez de control está obligado a estudiar todas estas condiciones y que el estándar probatorio no alude, como hay una tesis también por ahí, que dice que con la sola denuncia basta para probar el hecho. Caramba, o sea, habrá que ver esa situación, pero yo creo que estamos en un momento de transición, aún, fíjense ustedes, ya para 10 años de Código Nacional y mucho más del sistema acusatorio en México en cuanto a establecer el contenido de la formulación de imputación, porque es una figura en donde si el juez y las partes no la analizan de manera precisa, jurídica, técnico, penalmente, de manera correcta, podemos generar las peores atrocidades que ustedes puedan tener idea. O sea, vaya, no es necesario hablar aquí entre nosotros de las serias consecuencias que puede haber de una indebida clasificación jurídica. Pueden ser años. Es más, decíamos ahorita, hace rato, eso de que, oye, mira, pues si es doloso o culposo, no te apures. Eso es para juicio. O sea, no, pues, obviamente es un error. No caminemos tanto. Imaginen ustedes un homicidio. Pues no es lo mismo un homicidio doloso que un culposo. O sea, de entrada, uno es de prisión preventiva, ya no me meto así oficioso y demás, es un tema ahí, aún inacabado y nos puede llevar el programa y otros tres, pero si es un homicidio culposo, pues muy probablemente la persona va a estar en libertad. Entonces, vean ustedes el tamaño de importancia de esto. Y ahora, aquí hay una cosa. Esto me lleva a señalar, ya, ¿no? Ya andamos ahí en el margen, me lleva a señalar, yo recuerdo cuando empezamos con las capacitaciones sobre el sistema acusatorio, una charla que pude escuchar en INACIPE,
y se hablaba mucho por el expositor diciendo que pues ya la teoría del delito no iba a importar, que eso iba a quedar en segundo plano, que aquí iban a prevalecer las soluciones alternas, el procedimiento abreviado, etcétera, etcétera. Pues yo creo que la teoría del delito sigue tan vigente como siempre. O sea, O más fuerte. sí, claro, claro, porque vaya, antes el sistema inquisitivo tradicional era indulgente con el desconocimiento de la norma. Muchas veces había defensores que decían, mira, ahí te va la suplencia de la queja y ahí te encargo. Haz lo propio, ¿sí? Haz lo tuyo. No, bueno, caramba. Hay que ver que ahora esa teoría del delito, bien aplicada, bien dominada, y por eso mi admiración para Arturo, que es experto en esto, pues se refleja no solamente en la audiencia inicial que estamos hablando, en la formulación de imputación, se refleja en vinculación, incluso antes en la investigación, en acusación, en juicio, etcétera. Y es tan importante que, fíjense, muchas veces el Ministerio Público en el primer paso que da en un proceso penal formulando imputación ya perdió la causa. Así de ese tamaño está. O sea, así de importante está. ¿Sabes qué? La ley dice que vas a pegar primero, pero si pegas mal, vas a asumir responsabilidades de esa acción. Y desde luego, ya aparte quedará esto que decía yo, que si el hecho se equivocó, que si puedes modificarlo, pero a los criterios que tenemos ahorita, hay muchas causas en nuestro país en donde prácticamente con el hecho de imputación se ven perdidas. Yo recuerdo varias que cuando veía la formulación dije, pues esto no es ni delictivo. O incluso hay ocasiones en que con ese malentendido estándar probatorio para vincular a proceso, que ya lo aclarábamos, llega el asunto en una autoapertura y cuando lo ve el tribunal de enjuiciamiento dice, oigan, ¿y esto qué? Pues esto es una absolutoria. ¿A qué vamos? Y entonces, pues vaya, queda mucho camino por andar en cuanto a establecimiento de la formulación, la cual, insisto, si fuera un detalle de tiempo, modo y lugar, desde mi punto de vista, el juez de control pudiera declarar la nulidad de esa formulación de imputación en tutela de derechos humanos de las partes y desde luego permitir, como dice también el propio código en el 99, pues que se reponga, que se rectifique o se realice el acto emitido. Yo sé desde luego también que esto puede ser un tanto picante o molesto para los defensores que tienen otra postura completamente diferente, pero pues yo creo que en alguna otra ocasión que mi querido amigo Arturo me invite, pues con todo gusto lo podremos tratar. Para mí es un honor, Arturo, que me hayas invitado y luego más con los dos invitados previos, mi querida amiga Vero, que mucho la aprecio. De hecho, ayer platicaba con ella. Y pues desde luego con el señor juez Gerardo Campos Malagón, que tiene totalmente mis respetos, es un gran juez, es un gran amigo. Entonces, pues vaya, muy agradecido contigo, Arturo, y a la orden. Hombre, no, hombre, doctor. Y antes de que la maestra Nin nos vaya a lanzar, vamos a bautizar sus cuestionamientos como esos dardos siempre puntuales y puntiagudos. Y si alguien por ahí alcanza uno o dos máximo a hacerte una pregunta, nada más entonces cerrar esta parte. Fíjate, ya tenemos tres posibles temas, ¿eh? Uno, el estándar para un siguiente programa. Otro, la parte de la teoría tricotómica y tetratómica, que tú me conoces, ya sabes que a mí no me gusta mucho ese 405, pero sería interesante platicarlo, para que todos sepamos, ¿no? En qué estamos parados, siempre es bueno, para eso son esta clase de programas. Y, y bueno, te quería nada más para ir cerrando esta parte. Podemos coincidir en que el hecho que la ley señala como delito en México realmente requiere del análisis de la conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de conformidad a la propia fracción cuarta del 316 en un estándar que ya platicaremos posteriormente, primero Dios, en otro caso, pero hasta ahorita podemos decir en un estándar diferente al de la sentencia definitiva. ¿Podríamos decir, dejar este concepto o qué le pones o qué le quitas nada más para ya que quede aquí bien establecido? Bueno, pues yo creo que en esencia estoy de acuerdo ahí con el concepto. Implicaría forzosamente el estudio de estas cuatro o a debate tres categorías. Y creo que la única diferencia, porque fíjense una situación, ocurre muchas veces que con la información que se vincula a proceso es la misma con la que se condena en juicio.
es exactamente la misma, porque muchas veces el Ministerio Público no investiga absolutamente nada después. Se va a la complementaria en blanco. Y Así es. entonces el tribunal de enjuiciamiento escucha ya a través de la inmediación, de forma pública, etcétera, la prueba que el juez de control nada más escuchó, que nada más le platicaron fragmentos, pero es la misma. Entonces, desde mi punto de vista, el hecho es delictivo tanto en vinculación como en juicio. La única diferencia, pues ponga el tipo de material probatorio con la que se resuelve. De La acuerdo. parte en juicio, las objeciones, el contrainterrogatorio, etcétera. Es decir, quizás sea una información más trabajada, más depurada en ciertos casos, pero es exactamente la misma. Esto es, y yo lo pude vivir en las dos posturas, prácticamente resuelvo con lo mismo, y son los mismos elementos, todo, todo. De- Entonces, para mí es un tema completamente aceptable esa definición, amigo. de lo que quieras cambiarle, porque ese es tu programa, mi estimado doctor. Ah, qué amable. Pues, maestra Denise, sorpréndanos con siempre preguntas tan atinadas. Y si por ahí alguien quiere hacer una pregunta, que vaya levantando la manita para que la pueda hacer de manera oral, si es que alguien gusta. Adelante. Y nada más una pregunta para el magistrado con base en lo que ambos mencionaron del numeral 316, fracción tercera. En cuanto al estándar probatorio, se entiende que este es mínimo para vincular a proceso, pero este puede depender del tipo de delito porque no es lo mismo la cantidad de datos de prueba que obran para un delito fiscal, por ejemplo, para un robo. Bueno, aquí hay que decir una situación. Fíjense que hay delitos en donde su misma conformación exige mucha investigación. Sí. O sea, por ejemplo, naturalmente surge, decía ahorita Arturo, que a mí me gustan mucho los delitos por actos o hechos de corrupción, es una de las áreas ahí que me gusta estudiar. Ese tipo de delitos, por su propia conformación, arrojan mucha información. El nombramiento del servidor público, el periodo en el que estuvo, las transacciones, etcétera, la transferencia bancaria, o sea, deja mucha huella. Habrá otros tipos penales en donde no exista tanto, no exista tanto. Y vayamos a los más reducidos, a lo mejor los de naturaleza sexual, de ocurrencia por lo general en secrecía, llaman de delitos ahí medio ocultos, pues la información va variando. Yo siento que la cuestión no es tanto en la cantidad, sino en la idoneidad que pueda generar cada dato de prueba. No vayamos tan lejos. Pudiera darse el caso que se estableciera un tipo penal con un testigo silencioso, es decir, con una videograbación que deje palpable todo el hecho y a lo mejor la denuncia a la víctima, pues dependiendo del tipo penal, puede ser que sí. Entonces, es algo que no queda cerrado, no queda fijo, que depende de las posibilidades de la investigación y del propio tipo penal. Incluso, miren, hay ocasiones en que ciertos tipos penales pudieran ser mejor investigados, pero el Ministerio Público se queda hasta cierto punto. A lo mejor con eso le alcanza para establecer el hecho. Porque a mí, yo recuerdo en ciertas ocasiones, decía la defensa, oiga, señor juez, es que el Ministerio Público no hizo este acto, y no hizo este otro, y no hizo aquel. Entonces no vale. No, espérame, pues vamos a ver lo que sí hizo para ver si le alcanza para establecer el hecho y la responsabilidad o no. Entonces, pues sería algo completamente casuístico, dependiente del tipo penal, de las posibilidades de la investigación. Y creo que por eso, fíjense ustedes, hay esos famosos protocolos que se van impulsando, por ejemplo, en el caso de feminicidio, en donde la misma autoridad va buscando decirle al Ministerio Público, oye, sí, tú eres libre para investigar, pero al menos realiza estos actos mínimos, ¿verdad? Para asegurar en la medida de lo posible una investigación exitosa. Perfecto. Doctor. Pues nadie quiso por acá aprovechar la sapiencia del doctor, pero bueno, ya estamos en tiempo. Entonces, acuérdense todos, cuando alguien les diga en una audiencia, en una conferencia, etcétera, que el hecho que la ley señala como delito son los elementos objetivos, pues ya saben que nuestro experto considera y lo hace tanto personalmente como en su práctica, que es mucho más complejo este concepto del hecho que la ley señala como delito. Así que pues no me resta más que agradecerles a todos por su presencia. Hay que seguir estudiando. Por supuesto, doctor, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, que es valiosísimo, y muchas gracias por permitirnos aprender de ti. Maestra Denise, también muchísimas gracias.
si gustas despedir a nuestro invitado y a la gente, yo por mi parte les agradezco mucho. Un abrazote. Primero Dios, nos estamos saludando. Sí, muchas gracias a nuestro magistrado. Qué honor tenerlo con nosotros. Se nos fue la hora súper rápido. Le aprendemos muchísimo y espero que sea el primero de muchos programas, magistrado. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Bendiciones. Gracias.